Estamos en una monitoría y vamos a trabajar sobre el tema de términos, algunas discusiones que hemos desarrollado en clase y queremos darle como más perfección, sobre todo al tema de ejecutoria y cómo se da el ejercicio de correr los términos en varios episodios que tiene el código, donde es necesario que el estudiante tenga claro el uso del conteo de términos. Entonces vamos a empezar por las preguntas que traen los compañeros que están hoy aquí en clase. Está Camila y está Carlos en esta monitoría que vamos a trabajar sobre el punto. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu pregunta? Pues yo sé que en el ejercicio de términos siempre hay 3 días de ejecutoria, bueno, en la mayoría de los casos. Hay veces que empieza a correr un término después de que está ejecutoriado el auto o la providencia, y hay veces que no. Okay. Y en el código no entiendo bien cuándo sí, cuándo no. Ok. Para todos los estudiantes que están intentando por primera vez aproximarse al tema de términos, lo primero que les puedo decir es que toda providencia judicial, una vez se notifica, empiezan a correr los términos. Si la providencia judicial es por escrito, por regla general, pues habrá un mecanismo de notificación. Por ejemplo, un auto se notificará por estado y obviamente una vez se fija en el estado, en los siguientes 3 días corre la ejecutoria. Ahora, lo que hay que ver es si hay otros términos que están corriendo paralelos o no. La regla general es ¿cuál? Tiene una providencia judicial. Una vez notificada la providencia judicial al interior del proceso por escrito, se notificará por estado y esta, una vez notificada, corre en 3 días de ejecutoria. No es más sino que observen el artículo 302, que es el que regula el tema de la ejecutoria. Entonces, el artículo 302, inciso tercero, dice: las que sean proferidas, las providencias proferidas en audiencia quieren ejecutoria una vez notificadas cuando no son impugnadas o no emiten recursos. Entonces, este es un caso en el cual si está dentro de una audiencia, está en una audiencia o en una diligencia, pues de inmediato se va a tomar la decisión y de inmediato corre paralelo inmediatamente la ejecutoria. ¿Esto qué quiere decir? Que esta providencia está notificada en estrados en la audiencia. Por tanto, la ejecutoria es inmediata. Es importante presentar y precisar los recursos en ese mismo momento. No obstante, cuando se pide la aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez sea resuelta la solicitud. Este es otro caso puntual de cuando se dan las aclaraciones o complementaciones, que solo quedará ejecutoriada una vez que sea resuelta la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un auto que he proferido como juez, se notifica y en el término de ejecutoria solicito la aclaración, por ejemplo, en este caso, o la complementación del auto de la sentencia, esto significa que mi providencia no quedó materializada, no hay cosa juzgada. Por tanto, tendrá que ingresar nuevamente al despacho para que el juez decida, si es del caso un recurso de reposición, corra el traslado a las partes, y una vez decide, él va a tomar nota sobre lo que se ha resuelto en la providencia y obviamente la contestación de un memorial que le han presentado. ¿Qué va a suceder? Una vez ese segundo auto que el juez va a proferir va a notificarse nuevamente, aquí se genera un fenómeno de interrupción del término y por tanto nuevamente se dará otra etapa de notificación con una ejecutoria totalmente diferente. Ahora, las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas 3 días después de notificadas. ¿Se dan cuenta? Después de notificado. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Es que usted tenga claro cuándo se notifica una providencia. Notificada la providencia, corre de manera inmediata al siguiente día la notificación. Corre inmediatamente la ejecutoria. Cuando carecen de recursos o no han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueran procedentes, o cuando quede ejecutoria la providencia que resuelva los interpuestos. Bueno, esto ya es un tema más relacionado con la misma ejecutoria. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, nosotros hicimos ejercicios en los cuales la cosa no es tan evidente. Por eso nuestro curso se llama un curso de argumentación en procesos civiles, porque lo importante de los cursos de argumentación es aprender a leer con mucha precisión el código.
Entonces, si por ejemplo la providencia es de aquellas, es un auto emisorio o un mandamiento de pago que deba notificarse personalmente usando las reglas de la notificación personal, uno diría, pues esta providencia la debo notificar personalmente, ¿de acuerdo? El demandante, que es la primera persona, que es la que presenta la demanda, pues se notificará por estado, pero tendrá la obligación de hacer la notificación personal. Si conocen el domicilio o conocen el lugar de donde pueden ubicar a la persona que van a ejecutar o que van a demandar. Una vez notificada la persona, si se notifica personalmente, pues sencillamente significará que irá al juzgado, se extenderá un acta y la persona queda notificada. Pero recuerden que antes hay una citación. Primero se le cita para que la persona concurra, tiene 5, 10, 30 días, dependiendo del lugar donde se ubique, y posteriormente si la persona acude, pues se notifica inmediatamente a través de un acta. Pero vimos también que en muchas ocasiones las personas no se notifican o simplemente reciben la citación, pero hacen caso omiso de hacer presencia en el juzgado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues inmediatamente lo que se va a desarrollar es toda la notificación por aviso. Una pregunta, Sí. ¿siempre la notificación hace referencia a la notificación del demandado? La notificación, no, hay autos que se deben notificar a terceros, hay autos que se notifican también a personas que yo quiero vincular al proceso. Por ejemplo, en el caso de muerte de un abogado, cuando el abogado muere, se genera un fenómeno de interrupción del proceso. Obviamente yo debo hacer una citación y esa citación implica que yo debo llamar a una persona, a la parte, para informarle que esto ha sucedido. Pero bueno, la noticia llega al juzgado y con la noticia del juzgado bien puede que sea, bien sea que la lleven a los familiares del abogado o porque la persona se entere qué es lo que va a suceder o el juzgado se entere que la persona ha fallecido. En esos casos concretos lo que se hace es que se notifica a las personas personalmente también, ¿me explico? Porque son sujetos que no están en el proceso, por tanto hay que llamarlos. Depende, hay muchos casos en los cuales se requiere hacer notificaciones personales y no necesariamente el auto emisorio. Pero Carlos me hacía una precisión que quería saber cómo manejar la ejecutoria y cómo leer la ejecutoria en varias providencias. Y yo le estoy dando un ejemplo en el caso de la notificación por aviso. La notificación por aviso plantea que yo debo remitir un aviso o bien electrónico o bien a través de un servicio postal, debo remitir el aviso con una copia del auto que yo le quiero notificar a esta persona y obviamente yo tendré clara la dirección. Esto lo puede enviar el interesado o lo puede enviar el secretario del juzgado. ¿De acuerdo? Lo particular es que sea el interesado quien haga este tipo de cosas, salvo una cuestión muy expresa que trae el código en el cual dice que puede enviarse por vía electrónica el secretario. Ahora, de eso se va a tener una constancia que fue enviada, que fue entregada sellada y que fue cotejada a esa persona. Pero resulta que el código trae una particular cuestión. Dice, en el inciso primero del artículo 292, dice, la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del aviso del lugar del destino. ¿Esto qué significa? Que si yo hoy viernes recibo un aviso de una notificación de un auto emisorio, de un mandamiento ejecutivo, ¿qué va a pasar? Va a pasar un día. ¿Cuál? El lunes. Por tanto, el martes va a correr un término, en teoría uno leería que correría el término ejecutoria. Sin embargo, ustedes tienen que hacer otra precisión y es ir de manera inmediata al traslado de la demanda. Y si usted ve en el artículo del traslado de la demanda, en el artículo 91, en el inciso segundo, plantea lo siguiente, que cuando la notificación del auto emisorio o mandamiento de pago se surta por conducta concluyente o por aviso, o mediante comisionado, el demandado podrá solicitar en la Secretaría que le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes. ¿Esto qué significa? Hoy recibo el aviso, el lunes es el día de gracia, digamos que es pasado el día siguiente, se entiende notificado. ¿Qué correría el martes, miércoles y jueves? Correrían los 3 días que plantea el artículo 91, que es la posibilidad de yo solicitar copias de mi demanda y de sus anexos, la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces tengo 3 días, por tanto, entonces estamos hablando miércoles, jueves y viernes. Son los 3 días, por tanto, el lunes de la siguiente semana
empezaría a correr el término del traslado y el término de ejecutoria. ¿Y cuánto es el término del traslado? Depende del tipo de proceso que tú tengas. Si Pero es un eso- proceso verbal, tendrás 20 días que empezarán a correr no después de corrido los 3 días. Después de corrido los 3 días que el artículo 91 plantea para que usted pueda pedir la reproducción de la demanda y la reproducción y los anexos. ¿Y el traslado corre concomitante con la ejecutoria? El traslado corre concomitante con la ejecutoria, exactamente. Hay casos en los cuales podrían encontrar eventos en los que no es concomitante. Hicimos ejercicios sobre el tema, particularmente cuando se da la liquidación del crédito. Entonces, si encontramos, si ustedes tienen código, me lo ayudan a buscar, pero en el tema del proceso ejecutivo, hay una norma que regula el tema de la liquidación del crédito y ese es un caso particular en el cual la persona en particular primero corre la ejecutoria y luego empezaría a correr el término para hacer la liquidación. El artículo 446, numeral primero, dice acá: ejecutoriado el auto que ordena seguir la ejecución. ¿Se dan cuenta? Ejecutoriado. ¿Qué significa? Que el auto ya quedó en firme. Ya no hay recursos que yo pueda interponer o notificar la sentencia que resuelva sobre las excepciones, siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado. Cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con la especificación del capital y los intereses causados hasta la fecha de la presentación. Y si fuera el caso, bla, 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 trae la norma. ¿Sí me explico? Entonces, fíjese que la liquidación del crédito yo no la puedo presentar en el término de la ejecutoria de un auto que ordena seguir adelante. Debo esperar a que quede ejecutoriado. ¿De acuerdo? En particular, eso es lo que deben tener en cuenta. Para el tema de conducta concluyente es igual. En el tema de conducta concluyente, si yo me notifico por conducta concluyente, igualmente voy a tener los 3 días de que habla la norma que les estaba comentando del traslado de la demanda si yo me estoy notificando de una demanda por esa vía. ¿Qué es lo que importa acá, Carlos? Que tenga, y tú, Camila, que puedan leer claramente lo que dice la norma. O sea, la regla general es la que acabamos de decir, pero hay que ver casos muy particulares en donde se plantea una cuestión diferente. Ahora, en el término que hay para presentar recursos de casación, pues el término ya para interponer el recurso ante el tribunal, pues son 5 días, que cambia completamente el término de ejecutoria corriente que nosotros conocemos para cualquier tipo de providencia, ¿de acuerdo? Pero el tema de aclaración, complementación, no son 5 días en el tribunal, serán de 3 días. Lo que sí tiene 5 días es para interponer recurso de casación. Pero eso lo estudiaremos posteriormente. ¿Ejecutoria? No, es que la ejecutoria, a ver, para yo interponer un recurso de casación tengo 5 días. Ah, o sea, Mi ejecutoria es de 5, ¿de acuerdo? Pero si queremos pedirle al juez, al tribunal, una sentencia complementaria o una aclaración, debo que presentarla dentro de los 3 días siguientes. Eso es una precisión que me parece que es importante tenerla en cuenta. Yo creo que hasta aquí queda resuelta la primera pregunta.